Una vez más, aquí, con el corazón, con ese cariño de compartir el conocimiento de la gnosis, un conocimiento universal y eterno, un conocimiento que hace que el ser humano pueda disfrutar la creación cuando lo practica de verdad. Cuando el conocimiento no se queda en la teoría, cuando el conocimiento se lo lleva a la práctica, cuando el conocimiento se lo lleva a la experiencia y se convierte en fe, cuando el conocimiento llega al corazón y es desarrollado por el mundo de la intuición, de la imaginación y de la inspiración, una vez más, aquí estamos juntos para ese objetivo: ir al lugar donde se ha creado las maravillosas doctrinas que existen en los 4 puntos cardinales de este mundo y seguro de otros mundos. Así pues, hoy vamos a hablar un tema muy importante, que es el mundo de los sueños. ¿Qué son los sueños? Pues deben entender que los sueños, hoy en día al menos, en la forma de cómo el ser humano vive, que ni se acuerda de los sueños, pero sin embargo, si el ser humano podría conquistar los sueños, ahí sí que sería una puerta de encontrar la verdad, ya que los sueños es un desdoblamiento astral, un desdoblamiento, ¿sí?, una separación del cuerpo físico y lo que llamamos el cuerpo astral o alma, o ahayo, como lo dicen en el mundo aymara, o buddhi, no importa cómo lo llamemos, pero hay algo que sale de nuestro cuerpo, es una necesidad de que la inteligencia del cuerpo físico tiene que volver a organizar, a fortalecer, ¿sí?, en la parte orgánica y química y física, ¿sí?, nuestro cuerpo. Y ese algo que sale de nosotros, ¿sí?, pues, ¿dónde va? Va a las dimensiones paralelas de esta creación. Estamos hablando a la 4ª dimensión, a la 5ª, que es la eternidad, a la 6ª, que es el mundo espiritual, a la dimensión 0. Es decir, mucho más todavía, si lo explicamos de otra manera, ¿sí?, es los 13 cielos, que cuando uno estudia el conocimiento de la gnosis, ¿sí?, es un regalo de un maestro judío, Simeón ben Yohar, nos da una doctrina tan hermosa que nos demuestra cómo existen los mundos paralelos, sus virtudes, sus inteligencias, su sabiduría, y cómo podemos disfrutar de ese mundo. Entonces, es importante que nosotros descubramos esos mundos, y la gnosis, una vez más, les digo, obtiene ese conocimiento. La gnosis es un conocimiento que une todas las doctrinas del mundo, todo lo que ha sido creado, y lo determina en sus lugares correctos, y uno, con la conciencia, las puede manejar eficientemente. Y sí que sí explicar
cómo funciona la creación, cómo funcionamos nosotros. De otra forma importante para que me entiendan nuestra psicología de una forma más sencilla, ¿sí? Tenemos un cuerpo físico, orgánico y químico. Tenemos un mundo astral. Cuando dormimos entramos a ese mundo. Tenemos un mundo mental, un mundo causal, un mundo intuitivo y espiritual. Amigos míos, nosotros tenemos que disfrutar de todo ese mundo. Pero lamentablemente hay algo que no nos deja disfrutar. Y eso es el yo, el ego. Esa energía complicada dentro de nosotros. De miedo, de traumas, de resentimientos, de vicios, de ambiciones, de codicias, de lujurias, de intolerancias. Que no son nada más que cárceles mentales, y en el mundo de la mente imágenes, fantasías creadas por ellos, que hacen vibrar nuestros cuerpos y hacen lastimar nuestros cuerpos y lastimar a los seres que están a nuestro alrededor. Ese es el yo psicológico. Y para nada disfrutas la creación. Al yo psicológico no le conviene que nosotros conquistemos la cuarta vertical, los sueños. ¿Por qué? Porque si conquistamos la cuarta vertical, que es un círculo, podemos viajar al futuro y ver nuestro futuro en el causa y efecto del comportamiento de esta humanidad como el yo psicológico, qué es lo que estamos sembrando y qué es lo que vamos a cosechar. Y ustedes ya saben. Vamos a cosechar una tercera guerra mundial. Vamos a cosechar un mundo contaminado por la radioactividad. Vamos a cosechar un mundo donde los alimentos ya no se puedan comer. Vamos a cosechar monstruos creados por el hombre. Porque ustedes saben, con la energía de la radioactividad, la energía sexual, en la infrasexualidad con animales, sí que se crean monstruos. Y así, de esa manera, quiero que compartan este conocimiento, ¿sí?, de poder despertar conciencia y manejar con mayor fluidez este conocimiento. Mas también deben entender que también uno puede viajar a nuestro pasado. Y cuando uno viaja a nuestro pasado, uno puede ver sus errores. Uno puede ver sus traumas. Uno puede ver sus impresiones no transformadas. Entonces, que se han convertido ¿en qué? En enfermedades. En energías que no son comprendidas. Y esas energías, día a día, nos van lastimando nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Debemos entender, mis queridos amigos, que volviendo a nuestro pasado, podemos comprender nuestros yoes y nuestros errores, y con la meditación comprender, con la ayuda y la oración de nuestra Divina Madre, y con el fuego flamígero que con el Hamsa capturemos la energía, y que nuestra Divina Madre, que tiene la espada flamígera, y que nosotros la activamos cuando hacemos el Hamsa, ¿sí?, respirando por la nariz, contraendo el coxis, llevando por la columna al cerebro corazón. Y cuando ya hemos comprendido el desorden, ya ha pasado nuestro mundo interior dentro del orden, entonces nosotros pedimos a nuestra Divina Madre que elimine el defecto que hemos comprendido con el verbo, con el sonido de la creación. Krim, krim, krim. Eso se debe hacer todos los días debemos entrar a ese laboratorio, ¿sí?, de nuestra psicología, de nuestro pasado. Ese es el regalo
que nos da la creación, de poder viajar, ¿sí?, a nuestro pasado y construir un futuro de resurrección, de virtudes, ¿sí?, y esas virtudes que manejen nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestro verbo, nuestra ciencia, nuestro arte, nuestra filosofía, nuestra forma de interrelacionarnos, ¿sí?, y de esa manera vivir plenamente y disfrutar este momento. Al hablar de los sueños, ¿sí?, quiero que comprendan que hoy en día nadie le da mucho interés, pocos, pero debemos entender que es el yo que nos mete en este mundo frío, ¿sí?, escéptico, ¿sí?, pero no siempre hemos sido así. Ha habido épocas en que la conciencia manejaba la vida. Si uno hace retrospecciones, sí que se va a dar cuenta que sí manejábamos la vida. Entonces, los grandes seres antiguamente, reyes, iniciados, siempre han hecho caso a los sueños. Y con los sueños han podido, pues, develar el futuro, develar su psicología, crecer internamente. Ya que los sueños es un viaje astral hacia los cielos, hacia el futuro, hacia el pasado, hacia nuestros infiernos hacia abajo y mostrarnos nuestra psicología. Debemos entender que tenemos puertas a las infradimensiones y eso es el bajo vientre. Ahí tenemos 7 chakras. Y cuando comemos mucho, pues automáticamente tenemos una pesadilla, porque nos entramos a los mundos inferiores. Y pues, cuando entramos tenemos impresiones, ¿sí?, de esos infiernos. Esos infiernos no es nada más que nuestros yoes que viven en ese mundo, ¿sí?, por ser pesados, densos. Cada yo que hemos construido pues está en cada mundo, ¿no?, más abajo que el otro. Así, hablando de los sueños, podemos observar, ¿sí?, en la historia, ¿sí?, sueños interesantes para que ustedes puedan comprender un poco más. Los sueños de su esposa de Julio César, ¿sí?, Calpurnia. Ella soñó, ¿sí?, y en sus sueños veía estatuas de su esposo que emanaban sangre. Y contó a su oniromante, y él le dijo, pues, muerte. Entonces trataron de que no vayan a una reunión del Senado, pero Julio César era Julio César. Entonces fue, y fue asesinado. Otro sueño interesante, ¿sí?, de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln se sueña un teatro y ve que de una cortina salía un hombre y con un revólver lo mata. Y así de verdad él muere. Jenny Dix es una vidente que en sus sueños también ve la muerte de John F. Kennedy. Lamentablemente, ella no pudo, pues, avisar a John F. Kennedy, pues, y lamentablemente se murió. Así los sueños han sido importantes. Reyes siempre han cambiado el futuro de ciudades íntegras, ¿sí?, con los sueños, porque los sueños es comunicarse con su divinidad. Y la divinidad siempre está buscando lo mejor para nuestras vidas. La medicina hoy en día es hermosa, pero solo está desarrollando, ¿sí?, en lo que es arreglar el mundo físico, orgánico y químico. Pero debemos entender que este mundo tiene 7 mundos, ¿sí? Entonces tenemos enfermedades físicas, ya patológicas, pero también tenemos, ¿sí?,
los resortes secretos de la enfermedad en el mundo astral, en el mundo mental, en el mundo causal y espiritual. Entonces, ¿quiénes eran los médicos antes? Los médicos antes eran los sacerdotes, las sacerdotisas del mundo incaico, azteca, maya, egipcio, griego, en la India, en todas partes. Y estos seres, como desarrollaron la columna vertebral, crearon los cuerpos existenciales, entonces vivían en los 7 mundos. ¿Sí? Y para hacer ¿qué les digo? Un análisis del enfermo, lo que utilizaban eran unos perfumes, ¿sí? Un manto que cubrían a la persona, para que esta persona, al inhalar estos perfumes, ¿sí? Mediante las fosas nasales, entraba dentro de ese perfume y hacía que se duerma. Y cuando una persona está en los sueños, está en la cuarta. Entonces ellos preguntaban, ¿sí? Les llevaban con el verbo: ahora tienes 15 años. Uno viaja ese momento. ¿Qué ves? Y ahí le va dando lo que se llama la regresión. Y así, esta vida o otra vida, ¿sí? Vas trasladando. Hoy en día la psicología utiliza las regresiones, ¿sí? Entonces hoy en día la medicina con la psicología y demás partes de la creación y de la ciencia debería unirse, ¿sí? Pero sí o sí les digo, el médico de verdad es aquel que conquista las 7 dimensiones, aquel que tiene el báculo, aquel que tiene el fuego de la creación dentro de sí mismo, y con ese fuego del Crestos curar a las personas. Entonces, de esa manera, pues, se iba viajando. Entonces, si la enfermedad era, ¿qué les digo?, en el mundo causa y efecto, con cierto yo psicológico, había actuado de mala manera, entonces, eso es karma, un castigo. Claro está que nosotros mismos, ese mismo ego lo hemos construido en forma de virus, ¿sí? Que patológicamente se cristaliza en nosotros. Entonces los conocedores de la ley, entonces hacían negocios con la ley, ¿sí? Entonces debemos entender, si debemos curar a personas, ¿sí?, que están con enfermedades incurables, tenemos que trabajar con la ley. Acciones buenas y acciones malas. Entonces, para que se cristalice, ¿sí?, la curación, entonces hay que poner la balanza en equilibrio. Y yo les digo a ustedes, ¿sí?, trabajen con muchas personas, paguen dinero. Si tú tienes un cáncer de cierto tipo, ayuda a unas 10 personas, ¿sí?, que se curen esas 10 personas, económicamente, de alguna manera. Y pues te ganarás un dharma y tu balanza se equilibrará. ¿Sí? Es importante que la curación sea perfecta. Entonces la persona tiene que hacer hamsa, tiene que hacer análisis de su psicología, tiene que comprender, y así en el mundo mental, comprendiendo, eliminando al yo, entonces se va curando. Y el reflejo de una mente tranquila, ¿sí?, hace que el organismo funcione mejor. Y en el mundo astral, los médicos mandaban, ¿sí?, y curaban con los elementales de la naturaleza. Entonces, cada planta que existe tiene su profesión. Y ellos sabían qué profesión tenían. Entonces mandaban, y como la ley estaba a su favor, entonces sí que se curaban. ¿Sí? Entonces debemos investigar más lo que se llama elemento terapia. Así la medicina era perfecta. Hoy en día, sí, es hermoso, pero le falta complementarse. Le falta que el médico cure enfermedades astrales, mentales,
causales y espirituales. ¿Sí? Entonces, estimados amigos, los sueños son importantes dentro de la iglesia. Lo propio en la religión. La religión es religarse al ser. Y los sueños, para religarnos al ser, ¿sí? Cada iniciado que buscaba religarse al ser ha tenido informaciones muy simbólicas, muy trascendentes en lo que es nuestras vidas, para trascender. ¿Sí? Y estos sueños no solamente es una enseñanza para uno, sino para todo el mundo, ¿sí? Esta información. Por ejemplo, pues Jacob se sueña donde ve una escalera donde subían y bajaban ángeles. Ahí estamos hablando de los mundos paralelos, de la sutileza de los cielos, de lo que debemos conquistar. Entonces, dentro de la religión ha habido hermosos sueños, como por ejemplo los sueños del faraón, de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas llenas de grano y 7 espigas pues, sin granos. Que las vacas flacas y las espigas sin granos se las comían, ¿sí? A las vacas gordas y a las espigas pues, llenas de grano. Esa es una ley de la vida, ¿sí? Donde nos habla que la vida, ¿sí? La misma naturaleza, no es dar y dar y dar y dar. Ella también, ¿sí? Hace que vuelva a brotar, ¿sí? Entra a su mundo de su caos y vuelve a sacar la simiente de la creación y nos las da. Y nosotros las recibimos. ¿Sí? Pero otra vuelta entra y otra vuelta nos da. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos un equilibrio y no sufrir, para eso tenemos la inteligencia. Entonces, José, despierto, con virtudes, habla el significado del sueño. 7 años de abundancia y 7 años que no lo vemos. Pero si guardamos una parte, que lo hablamos el ahorro, ¿no? Entonces que viviremos en una línea equilibrada, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante conocer las leyes de la naturaleza. También es entender que existen muchos libros, más falsos que verdaderos, ¿no? Entonces es importante buscar un buen libro, ¿sí? De interpretar sueños, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Existe, y la gnosis la tiene, ¿sí? Dentro de la filosofía, que es el arte de vivir, todos los grandes filósofos siempre han dicho que en el mundo de los sueños nadie se oculta. Entonces, para relacionarnos correctamente con la gente, tenemos que saber con quién nos estamos relacionando, con quién vamos a hacer el negocio. Entonces, yo les digo, hay que preguntar a la Madre Divina: Divina Madre, ¿este hombre es buena persona? ¿Esta mujer, con esta persona puedo hacer este negocio? ¿Con esta persona puedo casarme? Y en el mundo de los sueños nuestra divinidad nos mostrará a la persona tal cual es. Y si nosotros sabemos interpretar sueños, sabemos la numerología, la cábala, la simbología, colores, todo eso, que es el idioma de cómo Dios nos habla a nosotros, entonces seguro que vamos a interpretar. Y así no vamos a cometer errores terribles, ¿no? Esa es la gnosis. La gnosis nos hace entender que nosotros viajamos por los cielos, al futuro, al pasado, a los infiernos, y nosotros traemos al recuerdo todas las impresiones que hemos recibido. Entonces, esos son los sueños. Pero ¿por qué no somos conscientes de los sueños? Es fácil, por el guión psicológico. Vuelvo a repetirles: el ego nos encierra en un mundo de fantasías, en sus propias imágenes del yo, ¿sí? Nosotros tenemos que salir de eso. Entonces debemos despertar conciencia. Y aquí en este mundo físico, ¿sí? Es el momento más preciso.
en la vida misma, en las interrelaciones de uno y a otro, ¿sí? Nos vienen impresiones tan fuertes, que esas impresiones hacen que salgan yoes de nosotros. Nosotros con la autoobservación los descubrimos, los cogemos, y a nosotros ahí debemos estar con la espada y con la madre, haciendo el hamsa y el krim, cortándole al yo, ¿sí? Su cabeza, ¿no? Porque la sensación nos da la oportunidad, ese frío que sale del miedo, los agarras y krim, krim, krim. Y haces un trabajo, pues, de un porcentaje. Pero siempre es importante al final del día hacer una retrospección, hacer un análisis más profundo, encontrar los resortes secretos del yo y así descubrir más yoes que están detrás y después dejar de pensar en la meditación y en la oración pedir la ayuda de la divinidad o de los maestros para que nos ilumine, ¿sí?, al yo que lo estamos analizando y nos ayude a comprenderlo y después con el fuego del crimen de la espada flamígera volver a eliminar al defecto. Si nosotros tenemos pareja, ¿sí?, en la misma intersección del falo y el clítoris, ¿sí?, haciendo el hamsa y cerrando los ojos con el cariño y los brazos al lado de tu esposa o de tu esposo, cada uno va eliminando el defecto comprendido y va ayudando a su pareja con el crim a eliminar su defecto, ¿no? Es importante, pues, controlar las energías, no derramar la energía, levantarse del lecho de la cama sin derramar el semen en las aguas sexuales, y así de esa manera nos vamos purificando día a día. Hombre, mujer, 50 más 50, tenemos 100% del fuego sagrado y pues a Dios va a ser polvo de la cósmica. Entonces es importante de esa manera despertar conciencias. Y también en los sueños nos muestran nuestros yoes, como estamos despiertos, autoobservándome. Entonces en los mismos sueños también descubrimos yoes, monstruos. Entonces para mí, yo les digo, esos son regalos de Navidad. Nos agarramos a esos yoes, cerrando los ojos, pues les cortamos la cabeza. Y verán cómo día a día van despertando conciencia. Y cómo después en el astral estarán despiertos. Y en el astral despiertos, ¿sí?, podrán llamar en los sueños mismos, con prácticas, a maestros, ¿no? Padre bendito, Madre bendita, llamad al maestro Samael Ambeor. Venid, venid, bendito Maestro Samael Ambeor. En el nombre del Cristo, por la gloria del Cristo, por la majestad del Cristo. Antia Daunasastasa. Maestro Samael Ambeor, vení, vení, vení por el Cristo, por la gloria del Cristo y la majestad del Cristo. Antia Daunasastasa. Maestro Samael Ambeor, vení, vení por el Cristo, por la gloria del Cristo, majestad del Cristo. Antia Daunasastasa. Así, 3 veces se llama y 3 veces se les ruega. Bendito Maestro, te ruego en el nombre del Cristo, ayúdame a despertar conciencia. Ayúdame. Vení, vení, bendito Maestro Samael Ambeor. ¿Sí? Por el Cristo, por la gloria y la majestad del Cristo. 11 fuerza, 11 fuerzas. Si en sueños haces eso, Maestro Samael aparece en el frente. Pero hay en el sueño, como en la cuarta, que es el alma de la creación, entonces el alma de todos los maestros, el espíritu, el fuego, están. Entonces le preguntan lo que quieres. Y así de esa manera se comprueba la verdad. Y de esa manera, ¿sí?, conquistaremos nuestra psicología. Para un entendimiento más profundo debemos entender, ¿sí?, que existen sueños mecánicos. Los mecánicos son los mismos yoes en su comportamiento. En el mundo físico, pues tengo una profesión, soy carpintero, futbolista, pues
abogado, secretaria, y seguro que en los mismos sueños, pues estoy haciendo lo mismo. Eso quiere decir que esos son sueños mentales. Para muchos dicen, no tiene importancia. Sí que tiene importancia, porque hay que eliminar al yo avalado por la sociedad, ¿sí? Ese yo que hemos creado, trabajador, ¿sí? Entonces hay que eliminar al yo zapatero, al yo abogado, ¿no? Y verán, y cuando eliminan al yo, estarán despiertos. Y la conciencia manejará mejor su profesión. ¿Por qué? Porque la conciencia es la intuición, la imaginación, la inspiración, es la paciencia. Es un desarrollo, pues, perfecto del manejo de la vida. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues estaremos despiertos en los mundos internos. Hay sueños simbólicos. Entonces, el símbolo es el idioma de la divinidad. Y nosotros debemos aprender esos símbolos. Esos símbolos, ¿sí?, que nos dan los maestros o nuestros padres internos, siempre tienen un objetivo, ¿sí?, de trascender nuestras vidas, de darnos clases. Cada símbolo es un libro. Y esos símbolos hay que estudiarlos, comprenderlos más claro. Hacer realidad dentro de nosotros, ¿sí?, a la estrella de 6 puntos. Entonces, quien sabe de símbolos es unir el alma y el espíritu dentro de nosotros, como el fuego íntimo, ¿sí?, y conquistando lo que une las 3 de abajo y 3 de arriba, ¿sí?, con la muerte que está al centro, que es el 13. La transformación total. Y así existen sueños que nos dan clases en los mundos internos, simbólicos, premonitorios. Eso nos muestra el futuro, ¿no? Entonces, alguna vez nos vemos en un lugar y decimos, pero esto sí ya lo he visto. ¿Dónde? Y cuando nos recuerda, pues nos recuerda que sí lo había experimentado en los sueños. ¿Sí? Entonces, de los sueños es algo hermosísimo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cambiar el futuro. Puede ser que en esa experiencia de premonitoria tú te veas haciendo daño a una persona. Entonces ya dices, entonces me voy a tranquilizar. Y así no hago daño. Y así hay sueños que les llamamos pesadillas. Que eso es nada más que ir a nuestros infiernos. Vuelvo a repetir. El bajo vientre, las puertas a nuestros infiernos. Ahí existen 7 chakras. La columna nos abre los cielos. Por eso es importante transmutar la energía sexual, o la columna nos abre puertas, chakras, mundos paralelos que existen en nosotros, ¿sí?, y vivenciamos esos mundos. Claro, los dos son importantes, el cielo y el infierno. Si queremos un cielo, tenemos que hacer el cielo dentro de nosotros. Y el cielo son las virtudes. Y para eso debemos ir a nuestros infiernos, enfrentarnos a la ira, comprender a la ira, sacar su sabiduría de esa ira en un mundo, sí, relacionado con nuestra vida cotidiana, y después eliminarlo. Entonces, al morir la ira, nacerá, ¿sí?, la dulzura, el cariño, y automáticamente, pues, de abajo subiremos así. Y volvemos a bajar y volvemos a subir más así. Y volvemos a bajar y volvemos a subir así. Cada vez que eliminamos nuestros defectos. Entonces es importante que el yo psicológico es nuestro profesor para ser sabiduría. No podemos odiar al yo. Si odiamos al yo, ahí sí que estamos creando más Dios. Y nos estamos enfrascando más y complicando más. Aunque sepamos doctrinas, libros completos, Biblias, Coranes, ¿de qué sirve si tú sigues siendo el infierno? Todo esto es teoría. Hay que cristalizar esas teorías en nosotros. Y la forma es
eliminando al yo psicológico. ¿Cómo se deben interpretar los sueños? Pues hay que interpretarlo de una manera, ¿sí?, que les digo, consciente, sincera, ¿sí?, y observando, ¿sí?, toda la escena, ¿no? Entonces, cuando uno observa toda la escena, va a encontrar una infinidad, ¿sí?, de instrumentos en el mismo sueño, ¿sí?, donde uno va uniendo una parte a otra parte, ¿sí?, y al interpretar todo ese mundo, pues tenemos la solución, ¿no? ¿Sí? Ahí hay que entender que existen ciertas leyes, por ejemplo, de afinidad. La ley de afinidad, ¿sí?, ¿qué quiere decir? Que lo que haces aquí, o lo que haces en astral en el sueño, haces aquí, se repite aquí, ¿sí? Eso se llama ley de afinidad, ¿no? Por ejemplo, si en un sueño te ves vos detrás de un trabajo y al frente ves barro, quiere decir que vas a tener impedimentos. Impedimentos de personas, de barro, ¿no? Impedimento. Ley de contrarios, ¿sí? Lo que es en los sueños es lo contrario en el mundo físico. ¿Sí? Entonces, ¿qué les digo? Si comes, por ejemplo, dulce, entonces es muy rico. En el físico será lo mismo. No. Deben entender que comer es transformar. Y en los sueños comer cosas es transformar impresiones, ¿no? Y dulce, ¿sí?, a lo contrario, sería una impresión, ¿sí?, dolorosa. Entonces que venga tu enamorada y te diga, chúpate este dulce, ¿no? Y como tú en el sueño estás despierto, dices no. Entonces, no lo chupas. Y seguro que al día siguiente, pues vendrá tu chica, ¿sí?, tu enamorada, y tendrá una impresión, ¿sí?, problemas. Entonces es el dulce. Pero tú no lo comiste, entonces estás ahí. Pero algunas personas, o iniciados, o maestros, que quieren eliminar al yo, sí que se lo chupan el dulce. ¿Por qué? Porque al chuparse el dulce, sale yo desde adentro de nosotros. Y eso nos da una oportunidad de coger más yoes y de eliminar más yoes. Es decir, a aprovechar ese gimnasio psicológico que nos da nuestra pareja, ¿sí?, otras personas. Entonces, eso es importante. Comer uvas, es algo hermoso, ¿no? Porque la uva es la cristalización del Crestos, es una creación sutil. Entonces siempre ha sido simbolizado la uva como el Crestos. Es recibir, o alguien que te da uva es que te va a enseñar cosas hermosas del mundo espiritual. Y así, cada impresión es un alimento. Bueno, también está la ley de numerología, los números. Nosotros tomamos los números solamente para sumar y restar cuánto dinero tienes, cuánto de edad tienes, cuántas, no sé, para cualquier trabajo. Pero sin embargo, los números tienen alma y espíritu. Y nosotros debemos estudiar el alma y el espíritu de esos números, ¿sí?, que nos va a ayudar, ¿sí?, a entender mejor, ¿sí?, ciertas leyes eternas con la cual funciona la creación. Y si nosotros queremos construir un matrimonio, una empresa, nuestra alma o nuestro espíritu, entonces los números, cuando Padre pidamos una cosa, el número se va a devolver. Entonces, sabiendo los números, pues nosotros podemos entender en grandes rasgos. El 1 es el Padre, acción, ¿no?, ¿sí?, adelante. El 2 es comprensión, asimilar, escuchar,
el mundo de la Madre Divina, de la naturaleza. El 3 es unir y se cristaliza, se crea. 3 es cristalización. 4 es solidez, bases psicológicas, ciencia, arte, filosofía, religión. En grandes rasgos, esto es más profundo. 5 es enseñanza. 5 es la ley, enseñándonos. 6 es la dualidad, el ser y el no ser. Die Stund ist da, gestande Herr, dass dein Knecht dich geleitet. 6 es el amor. ¿Cómo se sale de él? Esa es la solución. Lo que fue antes vuelve a venir. 12 es el 13 es cambios. 14 es templanza. 15 es el fuego, la acción. Hay que salir. 16 es una ley. Levantas de la caída. Porque 6 más 1 es 7. Luchar. Y al luchar, los triunfos. Mientras 6 mal. Haciendo la voluntad. El fuego. Una virtud tan hermosa, ¿sí? Que sí, Señor nos da ese aliento y nos da una fe, ¿sí? De experiencia que hace que nosotros caminemos con fe. 18 son los caminos. Hay que hacer el hamza, renovar, transmutar. Seguro de esa manera venceremos al yo que es nosotros. Y caen desde arriba. Orfeo.
Entonces, Jesús, ¿dónde está? Está con nosotros, pero puro. Y todo maestro, ¿sí?, ha vuelto, pero puro y fortalecido. Y cada uno de nosotros tiene su objetivo. Y ley de simbología. Entonces, los símbolos son mundos, leyes, libros que deben ser estudiados. De esa manera, nosotros todos los días podemos interpretar nuestros sueños. La forma siempre, ¿sí?, en la comprensión, es de que todos los días nos trabajemos psicológicamente. Hay que crear una vida interior. Tenemos la vida externa, hay que crear la vida interior. En la autoobservación, descubrimiento, análisis. Tenemos que volvernos científicos de nuestras vidas, de nuestra psicología, del mundo alrededor. En la autoobservación y la observación. Al final del día debemos de crear esa crisálida para ser mariposa. ¿Sí? Es decir, entrar en nuestra psicología, en nuestra meditación, ¿sí?, y hacer análisis más profundos, ¿sí?, nivel por nivel, ¿sí?, en el mundo físico, orgánico y químico, en el mundo astral, mental, causal, ¿sí?, y después hacer una oración y abrir las puertas a la Divina Madre, y para que ella nos ilumine. Dejar de pensar, dejar de razonar, dejar de hacer análisis, y así, en esa tranquilidad, entra la intuición, la imaginación, la inspiración. Uno puede hasta visualizar, y si no visualizas, pues el corazón te avisa con la intuición, ¿sí? Pero si uno entra en un estado de dormido despierto, sin necesidad de ser clarividente, seguro como en el sueño, ¿sí?, entras al sueñito mismo, pero despierto, y ahí recibes una imagen. Esa es la contemplación. Y eliminando al yo con el Hamsa, el Krim, ¿sí?, entonces, el Hamsa, yo les digo, ¿sí?, se debe hacer unas, como receta, unas 12 veces en la mañana, 12 veces a mediodía, 12 veces en la noche, así, es importante. Pero si es posible, en el deporte, en todas partes, ¿no? Y después, con ese fuego, a la madre pedir que elimine el crimen. O también en el mantra, Ram y Yo. Ram y Yo. Ram y Yo. De esa manera, uno va eliminando al yo. Y de esa manera va despertando conciencia. ¿Sí? Es importante también, ¿sí?, si has utilizado mucho el centro intelectual, entonces utiliza un poco el emocional con la meditación. O tal vez el motor de hacer un poco de ejercicios, ¿sí? Entonces, de esa manera un poco se relaja, ¿sí? Y para dormir, ¿no?, hay que decir, Madrecita, en el nombre del Cristo, ayúdame a recordar mis sueños. Entonces uno se echa, ¿sí?, de forma como leoncito, de costado, ¿sí?, y pues sentado, ¿no? Y al día siguiente, pues seguro, perdón, ¿sí?, se puede aumentar. Si una persona se levanta a las 7 de la mañana, a las 7 está el despertador, puedes decir a su madre, madre, ayúdame a despertar a las 6:30. Y verán que a las 6:30 la madre les hace despertar. Pero en ese momento usted no tiene que moverse, ¿sí?, quieto. Entonces el pedacito de una imagen te va a servir, ¿sí?, es como la punta del ovillo para volver a coger todo el ovillo. Entonces solo usted tiene que decir el mantra, Raom, Gaom, Raom, Gaom, dejando de pensar, y solo el mantra, la película de por sí vuelve. Entonces todas las imágenes, pasas al consciente, te levantas y descansas. Y con tu libro de sueños vas interpretando.
Y eso en el diario vivir lo vas a ir comprobando, ¿sí? Cuál había sido ley de contrarios, ley de afinidad, que esto, el otro, y así uno día a día, trabajándose internamente, pues va despertando conciencia y va transformando su vida, ¿sí? Esa es la manera, mis queridos hermanos, ¿sí?, de interpretar los sueños, de manejar los sueños, de trascender nuestras vidas, de encontrar la verdad, de ver la verdad. Y así ustedes día a día serán otras personas. Una vez más, con todo el cariño, ¿sí?, con esa fuerza que nuestro gurú, Samael Aun Weor, para mí, mi gurú, y también Jesús de Nazaret, mi gurú, y todos los maestros, pero en especial los dos, y mi divinidad, y la ley que siempre estoy abogando a que sea misericordioso. Una vez más en ese sacrificio, en ese agradecimiento, pues yo pues les agradezco por haberme asistido, haberme escuchado. Paz y bendición.